antes de que el niño que vivió fuera un mago y después un magnate de la tecnología. Antes de que a J.K. Rowling le mancharan sus huellas por sus comentarios de los transgéneros. Antes de que a Johnny Depp lo acusara una loca de golpeador. Ocurrió un acontecimiento en el mundo mágico de Harry Potter. Una historia que ocurre 70 años antes de que la saga fuera un éxito y después un fracaso tras el 8º libro. ¿Qué tal, papus? ¿Cómo están? Yo soy Poma Fly y hoy voy a contarte la historia de animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¡Carajo! ¿Dónde está la música? ¿Qué? ¿Cómo que no la tienen? Están como Televisa, hacen todo con las patas. ¡Ay! Tendré que cantarla. Chan 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 chan. Suscríbete y activa la campanita. La historia comienza en la ciudad de Nueva York porque siempre las películas deben de ocurrir ahí. Es el año de 1926 y los magos viven ocultos de los muggles. En la primera escena vemos a este personaje que se parece a la chica danesa, Newt Scamander. Este llega a la ciudad de Nueva York con una misteriosa maleta en la que adentro guarda animales mágicos. En ese momento se le sale su escarabato, que es un ornitorrinco azul. El Newt lo persigue por todo el banco y ahí dentro se topa con un muggle, Jacob. No, ese no. Este Jacob. Carajo, producción, ¿por qué no trabajas bien? Este gordo le dice al mago que viene a pedir un préstamo para abrir su panadería. Estos dos se están conociendo y cuando Newt se va se le cae un huevo de su bolso. El gordo le dice, oye, dejaste tu huevo. Entonces Newt se lo jala y se lo lleva a otra parte del banco. Después de recuperar al animal, el gordo le da un putazo a Newt y se va. Y por otro lado tenemos a Tina Goldstein, una ex aurora que trabaja para el Magicongreso de los Estados Unidos, que es así como la estación de policía mágica. Esta arresta al mago Newt por pasearse ilegalmente en el banco y por no haberle borrado la memoria al gordo. Entonces lo arresta y se lo lleva al Magicongreso. Al decirles el asunto no le hacen caso y la mandan a la goma. Pero hay uno que sí está interesado. El director del Magicongreso, Percival Greaves. A ver. Si esta película ocurre en los años 20, ¿por qué este güey tiene un corte de los que se usan actualmente? Ni en las películas de Harry Potter lo usaban. En fin, este güey revisa la maleta del Newt, pero no encuentra nada más que los pasteles del Jacob. El Newt le da el patatús y el peinado del futuro manda la goma a Tina. Mientras el gordo llega a su casa deprimido ya que no le prestaron para su pastelería. Este nota que algo quiere salir del maletín. Por otro lado, Newt y Tina van en chinga a buscar al gordo y encuentran su casa hecho un desmadre. El gordo está enfermo ya que uno de los animales lo mordió. El mago se da cuenta que varios de sus animales escaparon, así que no desmemorizan al Jacob para poder encontrarlos. Por otro lado tenemos el orfanato que dirige la vieja del principio de la película, Marilu. Esta se encarga de meterles ideas a los niños de que las brujas son malas para el mundo. Y también se encarga de hacer protestas. Ahí conoceremos a su hija Modesty que se la pasa cantando canciones de brujas. También vemos a Ezra Miller depresivo con peinado de judío, que no está conforme con su vida ni con la filosofía de su madre. Carajo, ¿dónde está el nombre del personaje? ¿Por qué no aparece abajo? No, chingada madre, ese no es. Su nombre es Credence. De vez en cuando se va a escondidas a ver a Greaves para ayudarlo a encontrar a alguien que ha sido poseído por un Obscurus, que más adelante te explicaré la definición de esta cosa. El peinado del futuro le da la promesa que si lo encuentra podrá dejar su vida en el orfanato y aprender magia. Entonces el judío accede. Newt y Jacob llegan a la casa de Tina. Ahí conocen a su hermana, Queenie. El gordo de pronto se enamora de ella y la rubia les organiza una cena. A la hora de dormir estas esperan a que se duerman, para poder entrar a la maleta. Estos dos entran y Scamander empieza a revisar qué animales escaparon. Se da cuenta que falta un Erupten, que es básicamente un rinoceronte, y también su escarabato. Estos dos se van a buscar a los dos animales, y en el camino sorpresivamente se encuentran con el escarabato, que estaba robando una joyería. Por otro lado, Queenie se da cuenta que Newt y el gordo no están acostados, así que Tina sale a buscarlos. Newt y Jacob encuentran el animal en el Central Park, y después de tanto desmadre, estos dos capturan al animal. A ver, aquí hay otro error.
El rinoceronte destruyó casi todo el parque. Todos los animales escaparon. ¿Y aún así nadie se dio cuenta? Wow, David, sí que eres un genio. Ay, bueno, sigamos. Tina los encuentra y los mete a la maleta. Esta se los lleva y al llegar los del Magicongreso discuten del Obscurus que asesinó al senador. Tina les dice que un animal de Newt mordió a un no mago. Después de tanta charla, Graves le quita la maleta y los arresta. Después lleva a Newt y lo interroga por el Obscurus. Este le explica que un Obscurus es una fuerza oscura que se crea por niños que reprimen sus habilidades a la magia y que mueren antes de los 10 años. Le dice que el que trae en el maletín no es el que ha hecho desmadres en la ciudad, ni el que mató al senador. Entonces el Pelos del Futuro sentencia a Newt y a Tina a muerte. Pero Queenie lee la mente de Tina y descubre que están en peligro. Esta va por ellos y logra sacarlos del lugar. Mientras en el orfanato, Credence cada vez está hasta la madre con su vida. Este encuentra una varita debajo de su cama. Su madre lo cacha y saca su cinturón. Pero la hermana le confiesa que la varita es de ella. ¡Ah, qué valentía! Hasta la niña tiene más huevos que tú, pinche judío. Mientras la madre va a madrear a la niña, el Obscurus aparece, matando a todos excepto a la niña y a Credence. Por otra parte, Newt descubre que le falta un animal por encontrar, un Demiguise, un mono con la habilidad de hacerse invisible. Entonces van a buscar información a un bar mágico, en donde hay duendes y muchos duendes. El dueño le dice que se ha visto un animal invisible en una tienda, pero en ese momento llegan los aurores. Los 4 logran escapar. Después van hacia la tienda y descubren que ahí está el mono. Estos descubren que hay una serpiente con cara de pájaro, llamado los Okamias. Después de tanto desmadre, Newt logra capturar estos 2 animales. Pasamos a otra parte. Graves se entera del accidente en el orfanato y solo encuentra al judío. Este le confiesa que su hermana escapó, así que van a buscarla, ya que ella podría ser el Obscurus. Estos 2 llegan a la casa, pero antes Graves le dice a Credence que no sirvió para nada y que no le va a enseñar magia. Este se encabrona y del puro coraje le revela que él es el Obscurus. Resulta que este Obscurus es tan fuerte que ha podido vivir con él por mucho tiempo. Credence escapa de ahí y empieza a causar un desmadre por toda la ciudad. Newt y sus amigos se enteran del desmadre, así que el mago va solo ya que los aurores podrían matarlo. Mientras Tina se agarra a putazos con el Grips. Newt encuentra a Credence e intenta calmarlo. Sorpresivamente, Credence recupera su forma natural, pero en ese momento llega el peinado del futuro. En ese momento los aurores llegan y Newt les intenta explicar que él no es el asesino, sino el Obscurus. A los aurores les vale madres, así que lo matan. El Grips se encabrona y se enfrenta al Magicongreso y se agarran a putazos, pero el Newt le echa un hechizo Revelio. Este se empieza a transformar en su verdadera apariencia y resulta ser nada más y nada menos que Gellert Grindelwald. Los aurores se lo llevan. Y por otra parte, el Magicongreso está preocupado porque los no magos vieron todo el desmadre. Así que Newt libera al ave de trueno con una poción para borrar la memoria. El Magicongreso le pide una disculpa a Newt por las acusaciones injustas, pero le ordena que borren la memoria del gordo. Así que Newt y las hermanas se despiden de él y lo echan a la lluvia. Después Newt le da unos huevos, logra abrir su panadería, Newt se regresa a Inglaterra, Jacob se reencuentra con Tina y la recuerda. Y ya no entendí esa parte. Y ahí acaba. Ahora que me doy cuenta, esta película cuenta muchas cosas. Wow, Rowling, sí que eres chingona. Por eso la segunda parte fue un fracaso. Bueno, papos, esta fue la historia de Animales Fantásticos Perdidos en Nueva York. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Carajo, ¿dónde están mis redes sociales? ¿Por qué no aparecen abajo? ¡Ay! Siempre tengo que decirles qué hacer. Ay. En fin, papus, nos vemos en un nuevo video.